la palabra entonces, y voy a pedirles a todos que nos ubiquemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 17. Este es otro de esos pasajes poco conocidos, de esos pasajes casi que anónimos. Cuando uno lo lee, hay algunos que se preguntan: ve, ese pasaje estaba en la Biblia, yo no lo había leído. Ve, yo no me acordaba de esas palabras, porque es un pasaje que no es muy popular, pero que por supuesto tiene algo muy especial que enseñarnos. Amén. Los miércoles pasados hemos compartido esos pasajes poco leídos, poco populares, que tienen unas verdades escondidas muy especiales. Y yo quiero que hoy seamos bendecidos con este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Habla el apóstol Pablo y dice de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos un momento. Padre eterno, aquí estamos reunidos esta noche delante de ti como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos del Altísimo. Y yo te ruego, Señor, que alumbres nuestro entendimiento para comprender en el Espíritu esta palabra que hoy traes a nuestra vida. Espíritu Santo, atrapa la mente, la atención de cada hombre y de cada mujer aquí reunidos en el nombre de Jesús, y permite que esta palabra hoy nos edifique en gran manera para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy se llama perfectamente unidos. Ese es el nombre de la predicación de esta noche. ¿Cómo se llama? Perfectamente unidos. Dígale al que está a su lado, que es su hermano en la fe, dígale: debemos vivir, dígale así, perfectamente unidos. Vamos, dígaselo. Debemos vivir perfectamente unidos. Amén. Y para empezar, quiero contarles lo siguiente. Escuchen esto, hermanos. Conozco una iglesia. Escúchenlo bien. Conozco una iglesia donde se formaron dos grupos, y un grupo acusaba al otro grupo de ser privilegiado, de ser tratado con favoritismo por los líderes de la iglesia. Así que el grupo lo que hacía era quejarse. Por otro lado, conozco otra iglesia
donde habían dos hermanas con una rivalidad impresionante. No se ponían de acuerdo para nada, de modo que una hacía las cosas de una forma y otra hacía las cosas de otra manera. Y por otro lado, conozco una tercera iglesia donde un hermano demandó a otro ante un juez en un litigio judicial. Y como si fuera poco, en esa misma iglesia se formaron varios grupitos, cada grupo conforme a su preferencia y de acuerdo a su predicador favorito. Hasta aquí, algunos pueden estar pensando esta noche que eso está muy mal. Y tienen toda la razón. Eso está muy mal, porque todo eso nos habla de una división en la iglesia. Otros se deben estar preguntando: ¿y dónde estarán esas iglesias? Esta es la respuesta. Esas iglesias se encuentran, damas y caballeros, en la Biblia. Las primeras iglesias cristianas formadas por el apóstol Pablo vivieron todos estos problemas que acabo de mencionar. Por ejemplo, mírame acá. En la iglesia de Jerusalén, las viudas de los griegos comenzaron a quejarse porque las viudas de los hebreos eran mejor atendidas. En cambio, ellas estaban siendo descuidadas por los líderes, y los líderes de esa iglesia eran los mismos apóstoles. Por ejemplo, la iglesia de Filipos era una iglesia donde dos hermanas, Evodia y Síntique, así se llamaban, no es culpa mía, no se ponían de acuerdo para nada. Había una rivalidad entre las dos a ver cuál sobresalía mucho más. Y la tercera iglesia de la que les hablo fue la iglesia de Corinto, donde un hermano denunció ante el juez a otro hermano, y donde habían distintos grupos de acuerdo a sus preferencias y siguiendo a sus predicadores favoritos. Ahora, en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Y es importante resaltar, mis amados, que la iglesia de los Corintios fue una de las iglesias que tuvo todas las manifestaciones del Espíritu Santo. En la iglesia de los Corintios estaban presentes todos los dones espirituales. Mírame acá. En la iglesia de los Corintios había el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, había el don de discernimiento de espíritus, había el don de profecía, había el don de palabra de ciencia, había el don de fe, había el don de hacer milagros. Todos esos dones espirituales estaban en la iglesia de los Corintios. En otras palabras, la iglesia de los Corintios fue una iglesia muy privilegiada en cuanto a los dones. En ninguna otra iglesia del Nuevo Testamento se menciona tanta manifestación de dones espirituales como en la iglesia de los Corintios. Ahora, el problema con la iglesia de los Corintios es que aunque tenían muchos dones del Espíritu, la iglesia de los Corintios era una iglesia muy inmadura. La iglesia de los Corintios era una iglesia muy carnal. ¿Cómo era la iglesia de los Corintios? Muy carnal. De hecho, la iglesia que al parecer más problemas le causó al apóstol Pablo fue la iglesia de los Corintios. Mírame acá, en la iglesia de los Corintios había toda clase de problemas. Habían pleitos entre hermanos, habían problemas de inmoralidad sexual, y como si fuera poco, habían divisiones. Ok, esa era la iglesia de los Corintios. Hasta aquí podemos aprender una verdad.
en una iglesia donde hay muchos problemas, es una iglesia inmadura, es una iglesia carnal. Si aquí hay muchos problemas y problemas de fondo, mis amados, tenemos que recibir esta verdad. Es una mala noticia, pero es una verdad al fin y al cabo. Somos una iglesia inmadura, somos una iglesia carnal. En una iglesia donde hay muchos problemas, donde hay muchos enredos, es una iglesia inmadura, es una iglesia carnal. Así era la iglesia de los Corintios. Un hermano hablaba en lenguas, otro hermano profetizaba, el otro tenía un don de sanidad impresionante, otro discernía los espíritus, pero eso no los hacía buenos cristianos. Eso solamente los hacía instrumentos de Dios, pero eran carnales. No se querían entre ellos, habían rivalidades, habían divisiones. Por eso Pablo decide escribirles una carta. Y en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, Pablo se da a la tarea de resolver cada problema. Y llama la atención que el primer problema que Pablo quiere resolver en los Corintios es el problema de las divisiones. Digan conmigo, divisiones. Está en el capítulo 1, lo acabamos de leer. Está la primera carta que Pablo le envía a Corintios. Y en el capítulo 1 comienza a resolver el problema de las divisiones. Dicen los teólogos que Pablo sabía que el mayor problema en la iglesia era la división. De tal manera que si Pablo lograba resolver las divisiones entre los hermanos, muchos otros problemas se iban a solucionar mucho más fácil. Esto da cuenta, mi amado, que uno de los grandes problemas que existe en la iglesia cristiana es la falta de unidad, es la división. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digan amén. Y es un problema que ha estado presente desde que la iglesia se fundó. Ahora, esto no es para que usted se relaje, ni para que usted diga, bueno, si estaba en la primera iglesia, ¿qué esperamos de nosotros? Entonces, relájese, hermano. No. Esto es para que tú y yo entendamos que de los grandes problemas que la iglesia del Señor ha tenido históricamente ha sido la falta de unidad, ha sido la división. Y eso lo sabe Satanás. Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no prosperará. Así que Satanás, sabiendo ese principio, esa verdad, siempre va a buscar dividir la iglesia. ¿Me siguen, sí o no? Por eso, cuando leemos el texto que esta noche les traje, el apóstol Pablo comienza haciéndole un llamado a toda la iglesia. Pablo les dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Eso qué significa, pastor? Eso significa simple y llanamente que Pablo está haciendo un llamado a la unidad. Mire el que está a su lado, por favor, y dígale, estamos llamados a la unidad. ¿Cuántos creen en esta palabra? Dígame amén. Estamos llamados a la unidad. Amén. Pablo llama a los creyentes a estar unidos con diferentes palabras. Mira, Pablo dice que hablen todos una misma cosa. ¿Eso es qué? Unidad. Que no haya entre ustedes divisiones. ¿Eso es qué? Unidad. Que estén perfectamente unidos. Eso es unidad. En un mismo sentir. Eso es unidad. En un mismo parecer. Eso es unidad. Pablo le hace un llamado a la iglesia a la unidad. Y el mismo llamado que Pablo le hizo a la iglesia, mis amados, es el mismo llamado que Dios le sigue haciendo a la iglesia de este siglo y de esta generación. ¿Cuál? Un llamado a la unidad. Debemos estar unidos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para que este llamado sea posible, para que la iglesia pueda unirse,
Pablo necesita saber, Pablo necesita tratar, Pablo necesita identificar las causas de la división. Y yo creo lo mismo, mi amado. En la iglesia tenemos que aprender a identificar cuáles son las causas de toda división. Si hay algo que nos está dividiendo, ¿qué es? ¿Cuál es la razón por la que muchos hermanos estamos siendo indiferentes, estamos separándonos, no nos estamos uniendo? Pablo necesita saber cuáles son las causas de la división. Y me llama la atención porque mire lo que Pablo dice. Versículo 11. Mire lo que dice Pablo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Pare ahí. ¿Quiénes son los de Cloé? Otra versión dice: porque me informa la familia de Cloé. Los comentaristas bíblicos afirman que la familia de Cloé, al parecer, era una familia de la iglesia muy respetable, de muy buen testimonio, y en quien Pablo confiaba. Confiaba tanto que cuando la familia de Cloé le dio un informe a Pablo: Pablo, la iglesia de Corinto está dividida, Pablo de inmediato lo creyó. Y en una carta les manda decir: venga, los de Cloé me informaron que hay divisiones entre ustedes. Pero miren cuál es la causa de la división. Pablo les dice: quiero decir, versículo 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, y otro: yo soy de Cefas, y otro: yo soy de Cristo. Oiga, increíble. Se formaron 4 grupos en la iglesia. Se formaron 4 partidos en la congregación. Cada grupo, cada partido seguía a su predicador favorito. Unos a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas y otros a Cristo. Y esto tiene algo que decirnos. Yo quiero que le prestes toda la atención a esto. Mira, habían 4 grupos en la iglesia de los Corintios. Y parece que entre ellos habían peleas, habían discusiones, habían rivalidades, había indiferencia entre los 4 grupos. El grupo que seguía a Pablo parece ser que eran gentiles. Cuando digo gentiles, me refiero a personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que creyeron en el evangelio por medio de la predicación de Pablo y abrazaban la doctrina de la salvación por gracia. Ese grupito se formó. Se juntaban ellos y compartían entre ellos solamente. Por otro lado estaba el grupito que seguía a Apolos. Cuando tú estudias la vida de Apolos, te das cuenta que Apolos fue un hombre nacido en Alejandría. Alejandría tuvo históricamente una de las bibliotecas más importantes del mundo. Fue quemada, al parecer, por intenciones negativas. Así que todos los que nacían en Alejandría se interesaban por el conocimiento, por la filosofía. Se dice que Apolos era un hombre con un discurso retórico impresionante. Tenía una capacidad intelectual para desenvolverse predicando la palabra. Y había un grupito en la iglesia de los intelectuales, los que les encantaba meramente el conocimiento. Ese grupito estaba allí en la iglesia. No se juntaban con los de Pablo, porque los de Pablo siguen una doctrina más liberal: salvación por gracia y sírvale a Cristo. Estos quieren profundizar más en la teología. Por otro lado está el grupo de Cefas. Cefas es el nombre hebreo para decir Pedro, el apóstol Pedro. Los de Pedro, mis amados, eran judíos que habían creído en Cristo, pero que vivían en la ciudad de Corinto y se congregaban allá. Así que los judíos creían en Cristo, pero todavía tenían vestigios de la tradición judía. Todavía tenían vestigios de la ley mosaica. En otras palabras, míreme acá, los que seguían a Cefas eran un poco más religiosos, eran un poco más apegados a la ley. Todavía no la habían desarraigado del todo de su corazón. Así que ahí estaban los religiosos. Por último estaban los de Cristo. Alguien que lea simple lectura dirá: esos son los reales. Pero no, dicen los comentaristas
que los que afirmaban ser de Cristo son esos que se sienten los más espirituales. Se sienten que ellos son los que están correctamente. Los demás están equivocados. Esos otros hermanos se están equivocando. Nosotros somos los de Cristo, los espirituales. Mis amados, esos eran los grupos que había en la iglesia. Mira, recuérdalos conmigo. Los de Pablo, salvación por gracia, un evangelio más libre. Los de Apolos, los intelectuales, más profundidad teológica. Los de Cefas, más religiosos, más pegados a la ley, a la tradición. Los de Cristo, los espirituales. Nada de autoridad de hombre, no seguimos hombres, seguimos a Cristo, lo que Cristo diga y ya. Espirituales. Y qué curioso, porque en la iglesia también hay grupos. Mis amados, en la iglesia también hay grupos. Y alguien dirá: sí, pastor, esos grupos hay que acabarlos. No, no necesariamente hay que acabarlos. En toda iglesia hay grupos. Y los grupos en una iglesia no son el problema. El problema es cuando los grupos que hay en una iglesia se cierran. Y se cierran para quejarse de los demás. Se cierran y no permiten que nadie más entre al grupo a compartir con ellos. Se cierran para hablar y chismear de la iglesia entre ellos nada más. Y en el caso más espiritual, para orar. El problema de los grupos es ese: que se cierren, que se cierren. Pero si los grupos en la iglesia no se cierran, no hay problema. Es que los grupos de amistad, de hermandad, son naturales en toda comunidad. Si aquí en la iglesia hay 300 personas, usted no va a tener la misma intimidad con las 300 personas. Usted tiene intimidad con 3, 4, 5 personas. Con ellos forma un grupo. Con ellos se va a hacer una chocolatada. Con ellos se va para el río. Y no hay problema, porque eso es natural del ser humano. El problema es cuando su grupo se reúne para cosas indebidas, toma actitudes contrarias a la fe, comienza a confabularse contra situaciones de la iglesia. Ahí sí hay un problema con su grupito. ¿Dicen amén o no? Es así. Mire, estos grupos que habían en la iglesia de Corinto, yo los veo en la iglesia de distintas maneras. Yo veo grupos en la iglesia acorde a sus gustos. A unos les gusta más la música, a otros les gusta más el cine, a otros les gusta más el teatro, y en fin. Yo veo grupos en la iglesia de acuerdo a su tendencia, a su formación espiritual. Por ejemplo, en la iglesia hay personas que les gusta mucho la teología y se meten con la palabra y profundizan teológicamente, y eso está bien. Pero en la iglesia también hay gente muy espiritual, y digo entre comillas espiritual, es decir, muy del espíritu, muy de las emociones. Aquí están, los puedo ver. Hay gente en la iglesia que no le gusta sino que ministren y oren por ellos y los hagan llorar, y que se sienta algo que no explique, y solo les gusta eso. Pero en la palabra son flojitos. No se sabe ni Juan 3:16. Por ahí hay alguno que dice Juan 3:16. No saben de la palabra, porque solo quiere pasar al frente y que lo hagan llorar. Ahora, no digo que esto está bien y que lo otro está mal. No. Digo que si hay un equilibrio sería mejor. Jesús echó fuera demonios, sanó enfermos, se movía en el espíritu, pero también escudriñaba las escrituras y tenía una enseñanza bíblica profunda. Hay un equilibrio en el maestro. Qué bueno que todos pudiéramos equilibrar las cosas. Amén. Que los que son más racionales le metan un poquito de emoción, y que los que son tan emocionales le metan un poquito de razón.
para equilibrar las cosas y ser una iglesia más madura. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Y yo no tengo problema con los teológicos de la iglesia, que los conozco, que los cuento, que sé quiénes son. Teológicos que vienen con unos problemas de teología a consultarle al pastor, que ni siquiera yo sé responder. ¿Y usted dónde salió con eso? Pastor, es que leí un libro de 570 páginas y ya me lo voy a terminar, pastor. Y vea lo que dice ese libro. Y yo apenas quedo, uy, este man está pero profundo. Pero hay otros que vienen y dicen, pastor, cuando vamos pues para una finca a hacer una vigilia y que el Espíritu de Dios nos ministre y usted nos unge, pastor, que yo quiero sentir la presencia que me erice los vellos de la piel. Yo no tengo problema ni con el uno ni con el otro. Pero tiene que ver con la formación espiritual. Ahora, si puedes equilibrar la cosa, muy bien, muy bien. Si no la equilibras, pues bueno, aprendamos a convivir los unos con los otros. En la iglesia hay religiosos. Dice por ahí un hermano chapaos a la antigua, que quiere que todo el mundo viva el evangelio como él, como ella, como le enseñaron. Quiere que vivan el evangelio de esa forma. ¿Me siguen, sí o no? Y no. Mira, en la iglesia hay diversidad, pero en esa diversidad tenemos que aprender a vivir, a respetarnos y a convivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo dice que todos los creyentes somos un cuerpo en Cristo Jesús, y que la mano no le puede decir al ojo, porque tú no eres como yo, no eres del cuerpo. La mano no le puede decir al ojo eso. Ni el pie le puede decir a la mano, porque tú no eres como yo, no eres del cuerpo. El pie no puede decir eso. El cuerpo el pie es del cuerpo y el ojo también es del cuerpo. Y te aseguro que el ojo es muy diferente al pie, ¿sí o no? Más verdad que eso no hay. Usted con el ojo no chuta un balón, y con el pie no alcanza a ver lo que pasa lejos. Quiere decir que somos diferentes, que hay diversidad, pero que tenemos que aprender en esas diferencias a respetarnos, a convivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Pablo le hace unas preguntas a los corintios. Le hace 3 preguntas. Miren lo que le dice Pablo. Pablo dice: ¿está dividido Cristo? No. ¿Pablo fue crucificado por vosotros? No. ¿Fue bautizado alguno en el nombre de Pablo? Tampoco. Mire, esas 3 preguntas nos enseñan una verdad. Mira, esas 3 preguntas nos reflejan una gran verdad. Mírame acá. 1, que Cristo no está dividido. Diga conmigo, Cristo no está dividido. 2, que Cristo fue el que murió por nosotros, por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y 3, que Cristo nos dejó un mismo bautismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué significan las 3 preguntas? Que en la iglesia de Cristo tenemos que estar unidos, no divididos. Eso es lo que significa eso. Amén. Ahora, si volvemos al versículo 10, Pablo le dice a los creyentes: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paren ahí. Esa es la base. Ese es el fundamento de la unidad en la iglesia del Señor. Escúchalo bien. Pablo comienza rogando a los hermanos que estén unidos. Pero el llamado que Pablo le hace a los creyentes no lo hace en su nombre. Pablo no le está diciendo a los corintios: vea, hermanos, por el amor que ustedes me tienen a mí, dejen ya esas peleas. Eso no dice Pablo. Pablo tampoco está diciendo:
hermanos, les suplico por la autoridad de los apóstoles. Eso no está diciendo Pablo. ¿Qué dice Pablo? Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiene que ser el fundamento de la unidad en la iglesia. ¿Cuál? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si levanta la mano conmigo y dice: el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Escúchame, ese tiene que ser el fundamento de nuestra unidad en la iglesia. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos tenemos que unirnos. No importa si tú piensas una cosa, si tú piensas otra, si tu sentir es uno y el sentir tuyo es otro. A pesar de todo eso, todos debemos unirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, te lo voy a decir con otras palabras. La relación que tú tienes con el Señor es la clave, es el fundamento, es el principio fundamental para la unidad de la iglesia. La relación que tú tienes con el Señor. Te lo pongo de otra manera. Mírame acá, por favor. Si tú tienes mala relación con el Señor, entonces tú no vas a poder estar unido con la iglesia. No vas a poder tener unidad en la iglesia. ¿Es así? Si tu relación con Dios es mala, difícilmente tu relación con los hermanos será buena. Difícilmente. Porque el fundamento de la unidad es el nombre del Señor, es mi relación con Cristo. Así que si tú tienes divisiones en esta congregación, eso refleja tu relación con Dios. Ese es el reflejo de tu relación con Dios. Es mala relación. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Es así, hermanos. Es que mira, si tú tienes una buena relación con el Señor, ni siquiera tienes que buscar la unidad. El Señor te une solito. Eso fluye. Cuando tú tienes una buena relación con Cristo, la unidad fluye. Fluye solita. Con el que tengo problemas, arreglo las cosas. Con el que tengo diferencias, hablo. Con el que tengo distancias, cuadro. Pero ¿cuándo se da eso? Cuando tengo buena relación con el Señor. En el nombre del Señor es que la unidad de la iglesia es posible. Así que, mis amados, yo quiero invitarles para que fortalezcamos nuestra relación con Dios. Ese es el principio fundamental para que la iglesia sea más unida. Amén. Hay gente que dice: pastor, es que en la iglesia hace falta más integraciones, más programas, más paseos. En la iglesia hace falta más comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te programo los paseos que quieras, te programo las actividades que desees, y esa hermana que odia a no se va a reconciliar en ese paseo. No se va a arreglar en esa integración, te lo aseguro. Porque la división que hay entre estos dos hermanos es el reflejo de la relación personal que tienen con Dios. Y la relación personal que tienen con Dios está rota. Y mientras no arreglen la relación con Dios, difícilmente se van a reconciliar estos dos hermanos. Razón tenía Pablo cuando le dijo a la iglesia: le ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de la unidad en la iglesia, la relación con Jesús. Pablo pone a Cristo en medio del problema que hay en los corintios. Lo pone por delante. Mire, en el nombre de Cristo, Cristo tiene que ser la razón de nuestra unidad. Y para eso tenemos que entrar en comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te voy a traducir lo que he dicho hasta aquí con estas palabras. Las dijo Juan el apóstol en su primera carta, el capítulo 4. Dijo: amados, amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 15: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Él permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nuestros corazones. Versículo 20 dice: el que dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan resume todo lo que acabo de decirles. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo notas? La unidad de la iglesia, el amor por los hermanos, depende de mi relación con Dios, depende de mi comunión con Dios. Así que si tú tienes diferencias con alguien y no las quieres arreglar, mírame, no hay problema. No hay problema. Si no quieres arreglar tus diferencias con otro hermano, no hay problema. Pero eso da cuenta de que tu relación con Dios está mal. Lo siento, pero así es. Está mal. Si tu relación con Dios fuera buena, tu relación con los hermanos también sería distinta. ¿Cuántos reciben esta palabra esta noche? Termino con esto. Mire, voy a terminar con dos frases muy importantes para mí. La primera, dijo un predicador: si vamos solos, llegaremos más rápido, pero si vamos juntos, llegaremos muy lejos. Amén. Si vamos solos, llegaremos más rápido, pero si vamos juntos, llegaremos muy lejos. La segunda frase dice: solos lograremos poco, juntos lograremos mucho. Mis amados, si esto es cierto, entonces el llamado que Pablo le hizo a la iglesia, tenemos que abrazarlo de todo corazón en una noche como esta. Tenemos que abrazar la unidad. Tenemos que determinar una cosa como creyentes: estar perfectamente unidos. Y esa fue la voluntad del Señor. Porque cuando Jesús oró por los discípulos, le dijo al Padre: no te pido solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, que también ellos sean perfectos en unidad. Mis amados, vivir perfectamente unidos es la voluntad del Señor. Y para lograr este principio es necesario que tu relación con Dios cada día sea mejor. Amén. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos donde estás.